Pues muy buenos días, nuevamente gracias por permitirnos entrar a sus hogares como sábado a sábado con el programa Tecate Relatos y Memorias. Igual damos gracias ahí a California Medios por el espacio y a Rubén Amavista que está atrás ahí con controles. Y bueno, pues profe, buenos días, don Emilio. Aquí. Como no nos vemos muy seguidos, se me olvidan los nombres. Sí, muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre algunos de los edificios o bienes inmuebles, digámosle, de aquí del municipio que están que están considerados como susceptibles a ser nombrados patrimonio histórico-cultural de Tecate. Entonces vamos a dedicar un tiempo a esto pues para ver, y claro, con toda la intención de que a lo mejor ustedes tienen otros para sumar, o a lo mejor también, ¿por qué no? Dicen, no, ese no creo, yo creo que hay que quitarlo, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejaremos, lo comentaremos y dejaremos ahí lo que son las redes sociales abiertas para que nos den sus comentarios. Pero antes de eso, desde luego, aquí ya saben la gustada sección del profe, que son sus efemérides, ¿no? Profe, pues adelante. Muchas gracias. Fíjense que en el libro de Viviana Santiago Guerrero, La gente al pie del Cuchumá, en la página 122, dice así: el 5 de agosto de 1876, 60 indígenas armados de las rancherías de Jacumé, San Valentín, San José, las juntas de Lejí, ¿verdad? Sí, las juntas de Lejí y Mezquite Pobre, atacaron la casa del juez local de Tecate para liberar a los 3 indígenas procesados por la muerte de Macario Colima. Eso también la consignaste tú. Sí, también, sí, es muy interesante porque en ese entonces el juez era el señor Ambrosio González Espinosa, sí, originario de Jaboca, Sonora. En ese entonces era el juez. Y precisamente qué bueno que das a conocer ese efeméride, porque esto nos indica dónde se empezó a poblar y dónde estuvo, vamos a decir, no la primera autoridad en Tecate. La primera autoridad en Tecate estuvo precisamente precisamente en ese lugar, pero en 1862. Lo cual quiere decir que para esta fecha que nos estás dando a conocer este día, don Ambrosio precisamente vivía en San Valentín, porque ahí también nació su hijo Lerdo González. Es muy interesante ese mérito. Lerdo González Romo. Así es. Muy interesante ese mérito. Porque dice, dice, nada más dice la casa del juez local de Tecate, pero no dice dónde, entonces estaba en San Valentín. Estaba en San Valentín. Qué interesante. Sí, ahí empieza precisamente, y le voy a decir por qué hay ese intento de colonización precisamente en esa zona, fue por el acercamiento que tenía con el puerto de entrada en San Valentín. Así ahí en el paso obligado del ganado, ¿no? Hay mucho que aportar, porque ese material, te guardo de material para eso, pero muy buena efeméride. Muy bien. Aquí tenemos otra, que la Héctor Mejorado de la Torre, en su colaboración del Heraldo de Baja California, en el número 89, dice: el 5 de agosto de 1885, Feliciano Aldrete Solís fue nombrado administrador de la aduana fronteriza de Tijuana, en sustitución de Hilario Gabilondo, siendo su prefecto político José María Villagrana. Así es. Sí, ya sabemos que el señor Aldrete vino de Baja California Sur con otros puestos menores dentro de la administración pública, y bueno, uno de sus puestos claves fue justamente aquí en la aduana de Tijuana, porque a partir de ahí pues hay pruebas de que empieza a pasar mercancía, digo, de manera legal, porque conocía cómo hacerlo, pero digamos
ahora diría un poco ético, ¿no? Pero pues en aquel tiempo era legal, lo que hacía era pasar mercancía sin pagar los impuestos. Claro, era mercancía que llevaba a su tienda para venderla a los que vivían aquí en Tijuana. Sí, era que no había aduana, ¿verdad? Bueno, sí, pero digamos que había maneras de cómo pasarla, ¿no? Sabía los recovecos. Sabía cómo hacerle, ¿no? Exacto. Sí, pero sin embargo hay un dato muy interesante, precisamente en 1880 y tantos, cuando se le sigue de oficio un supuesto contrabando de cigarros a un pionero colonizador de Tecate, precisamente por cigarros, y está interesantísimo el dato. Bueno, pero este no era habanero, no era funcionario. Sí los pasó a lo mejor ilegal, quién sabe. Pero sí, yo digo que porque al señor Aldrete también le siguen lo denuncian uno de sus compañeros y les abren un juicio, pero en realidad en el juicio no le pudieron comprobar. No le pudieron comprobar. No había documentación. Exacto, no pudieron comprobarle que lo había pasado de manera ilegal. Él ahí presentó todas las pruebas. Pero es interesante, ¿no? Te das cuenta de lo que nos revela la historia, ¿no? Que son aparentemente en este momento, pues suena medio chusco, qué sé yo, pero era muy serio en aquel entonces, ¿no? Claro. Ahora lo vemos de una manera muy diferente. No, pero comparar lo de ayer con lo de ahora, aquí era cosa de niños, de bebés. Ellos andaban jugando las canicas. Pero fíjense, aquí estamos hablando del 5 de agosto de 1885. Bien, dice que fue administrador de la aduana fronteriza de Tijuana. Pero por ahí me encontré la otra vez una efemérides donde él está como también jefe de aduana, pero en Ensenada. Y allí quemaron la aduana. Entonces él declara quién fue, como era la aduana era de madera. Entonces aventaron una bomba molotov, yo creo. Entonces se quemaron la aduana, pero él testificó quién había sido el que arrojó la bomba molotov de esa época. El artefacto incendiario. Sí, tuvo muchos puestos en la administración. Don Feliciano es el papá, ¿no? De don Víctor Aldrete, el fundador de la cervecería, ¿verdad? Así es. Correcto, sí, para no... Es el papá de eso. Muy bien. Fíjense que aquí me encontré esta también que está interesante, también en el libro de Viviana Santiago, en la página 164. Dice que el 6 de agosto de 1893 se estableció en la Puerta Tecate, dice, una caravana nombrada por los Estados Unidos para reconocer los límites internacionales, y que por las deducciones a que se presta el trazo que hicieron los agrimensores era una línea paralela a la que la población conocía como divisoria, y si esa línea sustituiría a la conocida, una franja de terreno perteneciente a la colonia quedaría dentro de los Estados Unidos en caso de que el error no fuera rectificado a tiempo por nuestros ingenieros. Esto me recuerda, hay un documento, es de unos años más adelante, si no me equivoco, en donde ya en la colonia agrícola de Tecate está viviendo un norteamericano, un ciudadano norteamericano, y este ciudadano norteamericano paga sus impuestos en San Diego, no aquí en Baja California, no en México. Entonces se abre un oficio, o se envía un oficio para que verifiquen dónde deben de pagar los tecatenses su predial, pues sus impuestos, porque no saben, la pregunta es esa,
no saben si Tecate pertenece a Estados Unidos o a México, ¿no? O la casa de este señor. Exactamente. Entonces ahí se empiezan a hacer unas cartas en donde desde luego pues se dice que no hay vuelta de hoja, donde se la envía de hecho al cónsul que se encontraba en San Diego para que vea esto con las autoridades correspondientes, donde se quedara claro que este individuo estaba pagando allá, pero que en realidad el territorio o el predio el cual estaba pagando era territorio mexicano, pertenecía al territorio mexicano y que estaba en la colonia agrícola de Tecate, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, pues después de tantos años todavía traen esos problemas de dónde estaba la divisoria, ¿no? De los límites, justamente. Sí, precisamente nos tocó a Héctor y a mí, cuando tenemos mucho tiempo, Héctor, no andábamos arriba del Cuchumá. No, estaba Héctor soltero y esbelto. Sí, andábamos buscando precisamente el punto número 7 que marca el diario de José Salazar y Larregui, agrimensor precisamente el brazo derecho de Pedro García Conde. José Salazar y Larregui es invitado por Pedro García Conde precisamente para el trazo de los límites. Pero los dos sonorenses, ¿no? José Salazar y Larregui de Hermosillo y Pedro García Conde de Arizpe, Sonora. Aquí hay una cosa interesante, precisamente en una bibliografía, no sé si es en el diario de 1850 este personaje, o otro por ahí, otros datos, o alguna otra bibliografía que tengo por ahí, no recuerdo muy bien, pero el de José Salazar y Larregui habla del punto número 7, y no sé si en ese o en otra, como ya dije anteriormente, hay una duda precisamente de la línea, que son 9 metros. 9 metros, si están, que le pertenecen a México o le pertenecen a Estados Unidos. Y precisamente hubo ciertas rectificaciones, pero al final de cuentas nunca se supo quién tenía la razón. Pero 9 metros del monumento de Tijuana hasta el otro punto, pues era bastante kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, sí es interesante la efeméride también. No, y luego fíjese que en el libro de Callejón Z, del arquitecto de nuestro amigo Antonio Padilla, dice que cuando nos dio como dato precisamente esta imagen tan bonita que ahí la pueden apreciar, ¿verdad? Así es. Pues él menciona que cuando ya se hizo la línea divisoria, una casa quedó en medio. O sea que una recámara quedaron en Estados Unidos y otra en medio. Eso fue en Tijuana, ¿eh? En Tijuana, sí. Sí, precisamente cercano ahí por donde está la línea. Sí. Así es. Una más, profe, me da tiempo. Sí, cómo no. Es que hay tantas que de verdad quisiera sacar una que esté bien interesante, pero es que hay muchas. Vamos a ver una por aquí. Este es reciente, lo publicó El Mexicano y lo consigna Gabriel Trujillo Muñoz en su libro La otra historia de Baja California, en la página 280. Fíjense lo que dice. Tiene fecha 8 de agosto de 1983. Dice, en la década de los años 80 del siglo XX, con la llegada masiva de mixtecos a nuestro estado, en una carta pública, un correcto ciudadano baja californiano declaraba que, y luego está entre comillas todo lo que él declaró, o sea, para señalarlo literalmente, ¿no? Dice, los mendigos, pacheritos, drogadictos y por último estas señoras llamadas Marías son un verdadero problema y mal espectáculo para el turismo, pues por un lado causan un aspecto denigrante y por otro únicamente están para molestar al visitante extranjero. Y dice, este señor qué ofensivo, ¿no? Sí. De veras que qué bueno que no menciona el nombre
el artículo porque si yo lo conocía, no, sí era es. parejo. Pero la cosa es que hay muchos que siguen pensando igual, ¿no? Al final de cuentas. Es el Trujillo, es el Trujillo. Sí, es el que... Es el que lo consigna. No, él no lo dijo. No, él no lo dice. Nada más lo retoma de... Muy bien, bueno. Está bien. Pues con esto, gracias, profe. Vamos a nuestra cápsula, nuestra siguiente cápsula, y regresamos para iniciar ya con el tema del programa. Muy bien, pues entramos a la última sección de esta entrevista y ojalá de veras estas pasadas les haya gustado. Pues esta creo yo que es la cereza en el pastel, es un tema excelentísimo, del gusto de muchas familias, mucha gente que le interesa conocer algo de este personaje de Joaquín Murrieta. Oye, Manuel, una pregunta. ¿Qué hay de la estancia de Joaquín Murrieta en Tecate? ¿Qué nos pudieras decir tú? Bueno, mira, aunque digamos que en su vida pues es un pasaje solamente, digamos, de los tal vez menos trascendentes, pero sí importa saber que al parecer Joaquín Murrieta se refugia en Tecate a partir de agosto de 1853 hasta 1882. Según referencia documental que menciona el ingeniero Adalberto Walter Mead en su libro El Partido Norte de la Baja California, él alude un documento firmado precisamente por vecinos de la colonia agrícola de Tecate, donde entre los firmantes aparecen dos de especial connotación para lo que yo voy a decir a continuación. Bueno, esos dos son Jesús Félix, hermano menor de Carmen Félix, y el propio Joaquín Murrieta. El ingeniero Alberto Walter Mead, que ya falleció, tuve la fortuna de tratarlo personalmente y en alguna ocasión le pedí yo que si me podía mostrar el documento. Accedió de buena gana, pero debo decir que cuando íbamos a concretar el punto, pues la parca se lo llevó, falleció el señor, y entonces ya no pude tener una constancia visual del documento. Sin embargo, en mi trabajo, me refiero al libro Joaquín Murrieta el Patrio, ahí viene precisamente la referencia bibliográfica y el número de página donde está asentado dicho documento, según la fuente, que es Adalberto Walter Mead. Bien, pues Joaquín Murrieta, vuelvo a reiterar, en Tecate se refugió después de que se desató una persecución muy intensa contra él y contra lo que fueron los miembros de su grupo, que aunque calificados por la prensa estadounidense de la época como una gavilla, pues en realidad era el embrión de lo que pudo ser una guerrilla en California para restituir el territorio a la República Mexicana. Recordemos, aquí cabe la estrofa del corrido que dice: de México es California porque Dios así lo quiso. De hecho, como una ironía, pues los televidentes que nos están viendo y escuchando, pues deben saber que ahorita lo que los gringos llaman hispanos, que en realidad pues en un 90 y tantos % es gente de origen mexicano en el estado de California, ya son más del 51% de la población actual de California. Es decir, que al parecer California finalmente va a ser gobernada por alguna persona de origen mexicano. Igual puede ser un hombre, igual puede ser una mujer, y no se descarta que en un futuro inmediato estemos viendo que la mayoría de alcaldes y alcaldesas
de los principales centros poblacionales de California estén ocupados por gente de origen mexicana. Pero bueno, retomando el tema de Joaquín Murrieta, me llamó mucho la atención de niño precisamente por el perfil anti-yanqui, por su carácter insurrecto y porque también en mi adolescencia, ya viviendo yo, ya no en el kilómetro 57, sino aquí en la ciudad de Mexicali, en los 60 estoy hablando, es cuando caigo en cuenta que, por ejemplo, el líder César Chávez, el líder de los trabajadores agrícolas, usaba 2 estandartes en sus largas marchas que hacía hasta Delano, California, a Sacramento, con los United Farm Workers, los miembros de su agrupación, y esos 2 estandartes era uno el de la Virgen de Guadalupe y otro el de Joaquín Murrieta. Entonces yo me hacía la pregunta para mí mismo, ¿no? Y como dice, ¿por qué Joaquín Murrieta? Y esto me llevó a realizar un sueño que tuve desde niño, que fue escribir mi primer libro precisamente sobre Murrieta. Y así me di a la tarea de hacer un trabajo de campo que duró aproximadamente 4 años y medio, donde recorrí 19 veces el estado de Sonora, 5 veces la zona minera de California, costeando con mi propio patrimonio esta investigación. Invertí, mucha gente lo pueden creer o no, esto no es cosa de fe, no estamos hablando de dogmas religiosos, pero yo me gasté más de $27,000 de mi patrimonio personal, pero cumplí el sueño. Una vez que tuve la investigación acabada, el gobierno del estado de Baja California, a través de Oficialía Mayor, me propusieron publicar lo que fue la primera edición de Joaquín Murrieta en 1986. El libro tuvo un éxito inusitado en todo el Southwest, pero particularmente en el estado de California, donde fui invitado varias veces a presentarlo a la Universidad de California en Riverside 3 veces, a la Universidad de California en Northridge, a la Universidad de San Francisco, a UCLA en Los Ángeles, a la Universidad del Sur de California también en Los Ángeles, a la Universidad de San Diego, tanto en el campus de San Diego como en el cercano aquí de Valle Imperial, en el Imperial Valley College, en Arizona, estuve en la Universidad de Arizona en Tempe, en Tucson, estuve en varias sedes consulares también, en San Antonio, Texas, en el Instituto México estadounidense de Relaciones Culturales, estuve en el consulado también de San Antonio, en Austin, Texas. En fin, es un libro que me permitió a mí recorrer curiosamente y conocer el territorio que nos habían arrebatado los anglosajones en aras de la expansión proclamada por la doctrina Monroe. América para los americanos, suponiendo estos señores que los americanos son ellos y que todo el continente les pertenece. Entonces fue cuando caí en cuenta pues que tontitos no eran, porque curiosamente los estados emergentes y los que aportan más al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos pues son en primer lugar California y en segundo lugar Texas. En Texas están la mayoría, o digamos, el potencial petrolero más grande de Estados Unidos, y en California el potencial más grande en cuanto al sector agropecuario. Entonces, pues los señores, la ambición de estos señores que incluso en etapas posteriores se apropiaron también con mucha facilidad de las llamadas Islas Sandwich, que hoy conocemos como Hawái. Estos señores que no han tenido coto a su ambición desmedida por territorios y por las riquezas de otros países, que se han distinguido por no respetar el derecho internacional, que se creen los policías del mundo, que igual se meten en Irak, que en Siria, que en Afganistán, que en Panamá, y en fin, donde se les ha dado la gana. Yo como conocedor de la formación de la gran patria mexicana, la verdad a mí me indigna
que muchos colegas que se dedican a la historia de frontera no se manifiesten precisamente en contra de este tipo de arbitrariedades que se dieron en el pasado, precisamente contraviniendo nuestra soberanía, mutilando nuestro territorio. Creo yo que eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que el Southwest de Estados Unidos en realidad son territorios ocupados de México. Y ahí vuelvo a Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta representa el primer mexicano insurrecto en California precisamente contra este tipo de atropellos, de injusticias. Posteriormente, en Texas, se manifiesta otro personaje muy interesante sobre el cual, pues desafortunadamente, yo no voy a tener tiempo por otros proyectos que tengo en mente de acceder a hacer un libro, pero se los dejo de tarea a los que se interesen. Juan Nepomuceno Chendo Cortina en Texas, que por un espacio de 8 o 10 años después de Murrieta, él hace una lucha similar en Texas, desafortunadamente con muy poca solidaridad del gobierno mexicano, porque teníamos al sátrapa de Antonio López de Santa Anna, el mayor traidor no solamente de México, de América Latina y quizá de todo el mundo, porque revisando la historia universal, pues no encontramos un personaje tan indigno que haya hecho tanto daño a su país como Antonio López de Santa Anna. Entonces, la lucha de Murrieta es un parteaguas en los movimientos de liberación nacional en América Latina, en Amerindia, como gustan de llamarles otros. Y pues vuelvo a repetir, recorrí todo el estado de Sonora de sur a norte. En la zona minera de California estuve 5 veces. Ahí descubrí que en el Museo Viejos Tiempos de Memphis, California, está la única fotografía hasta ahorita válida como imagen de Murrieta, que es el daguerrotipo tomado en marzo de 1850 por dos daguerrotipistas franceses que hicieron su agosto es decir, hicieron un muy buen capital porque la fotografía era una novedad en ese entonces. Jacques Daguerre, que es al que se considera el fundador oficial de la fotografía, pues dio a conocer su invento en 1839 y 11 años después ya estaban los daguerrotipistas en la California de la bonanza aurífera. Entonces, gracias a esos dos daguerrotipistas cuyos nombres se me escapan ahorita, conocemos la única imagen del rostro de Joaquín Murrieta. El original, vuelvo a repetirlo, para quien desee constatarlo, está en el Museo Viejos Tiempos en Memphis, California, que es parte del condado de Tulum, donde ahí estuve personalmente, como en muchos lugares. Yo no hablo de oídas. Y los documentos de la familia Murrieta los encontré en los archivos parroquiales de Sonora, particularmente de Altar, en el periodo de 1981 a 1986, que atendía en ese entonces el padre Luis Enrique Sinoui. Quiero decirles, por ejemplo, a los televidentes que me da mucha tristeza informar que ahorita, 30 años después, esos archivos ya fueron robados de Altar Sonora. El actual párroco, que es el padre Presiliano, ahorita no me acuerdo el apellido, le hice notar yo precisamente la ausencia y no supo dar respuesta, pero esto nos habla un poco también del descuido tanto de las autoridades eclesiásticas como del INAH. Vayan a ver la exposición de Joaquín Murrieta en Tecate, en fecha que los organizadores les van a hacer saber por este mismo medio, y también la de Apaches, que posiblemente sea el mismo día, no sé, eso lo van a determinar nuestros organizadores. Yo por lo pronto soy Manuel Rojas y ahí los veré y atenderé personalmente en Tecate.
Muy bien, regresamos. No sin antes recordarles que están todos invitados el próximo jueves 17 de agosto a 2 conferencias que dará Manuel Rojas, que viene y nos visita de Mexicali. La primera es a las 5 de la tarde y será sobre apaches, y la segunda es a las 7 de la tarde sobre Joaquín Murrieta. Son las 2 el mismo día, el jueves 17 a las 5 apaches, a las 7 Joaquín Murrieta, para que nos acompañen. El lugar en el CAREM, en el Salón Miguel Mates del CAREM. Ahí estaremos y serán ustedes bienvenidos. Es entrada libre, entrada gratuita, para que nos acompañen en estas 2 conferencias. Bueno, de hecho el comercial, pues bueno, empezamos con el tema, don Emilio, en esta ocasión, hace algunos meses se hizo la corrección, ¿no? La complementación, digamos, de lo que consideramos puede ser considerado, o puede ser considerado que se puede ser nombrado Patrimonio Histórico Cultural de Tecate. Aquí tenemos algunos sitios, algunos edificios, algunas tradiciones, etcétera, etcétera, que bueno, en esta ocasión hablaremos solamente de algunos bienes inmuebles de aquí de Tecate que enlistamos, y claro, lo dejamos a su consideración. Quizá no está completa la lista, o quizás sobren algunos, entonces lo dejamos ahí a consideración para que ustedes por medio de las redes sociales pues complementen, nos digan cuáles nos hicieron falta, o nos digan cuáles deben de estar fuera y por qué debe estar dentro o por qué debe estar fuera. No, simplemente para enriquecerlo, claro, dar más información sobre ellos, ¿no? Pues muy bien, tenemos una lista ahí de diferentes. Yo empezaré diciendo que dentro de la ley dice que edificios, es decir, los bienes inmuebles, son construcciones creadas principalmente para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana que se encuentran vinculada a la historia social, política, económica, cultural, artística y religiosa del Estado, o que tengan más de 49 años de construido, así como en aquellas, en este caso tenemos aquí algunas construcciones, algunos edificios en la ciudad de Tecate, y que bueno, empezaríamos, adelante don Emilio, digo que la primera sería Presidencia, que en algunas fotografías aparece ya después de los 50, ¿no? Debe estar como del 52, empieza su construcción. Sí, bueno, está muy bien. Esa yo no la tengo integrada, pero yo estoy trabajando precisamente más o menos en un orden, vamos pensando de esta manera cronológicamente. Yo tengo primeramente la casa que está entre la calle Presidente Rodríguez con la avenida Hidalgo. Es una casa de adobe que funcionó en los primeros años, cuando ya la población en Tecate ya se consideraba pues algo numerosa, y hay que ver lo siguiente: la mayoría en aquel entonces, la mayor parte de la población eran casi 100% católicos. Y estos personajes, pues había que buscar dónde registrar al niño, dónde bautizar al niño, dónde confirmar al niño, y en su efecto también dónde hacer su primera comunión, ¿sí? Para esto, para mí, son elementos que deben tomarse en base a esas necesidades. Esta casa le perteneció a la señora Luisa. Esta señora Luisa de la Torre fue esposa del primer presidente municipal que hubo en Tecate en el primer periodo de ayuntamientos. Cuando ellos tenían, hay que recordar que los señores Santana fueron unos hombres pues muy dinámicos, muy activos, ¿verdad? En eso de la política, en los eventos deportivos, la charrería y todo eso. Y pues las personas estas, Luisa de la Torre,
ellos proporcionaban su casa precisamente para que el pueblo se diera cita en ese pequeño espacio, ¿verdad?, a recibir esas misas que celebraban los sacerdotes foráneos. Y la tengo precisamente como punto, como la primera, donde iniciaría una pequeña ruta de esos edificios, ¿cierto? Entonces la que tengo en primer término. Algo más, pues, otra, esa es una nada más de las que yo tengo, ¿verdad? Sí, digo, pues antiguas, la de la señora Margarita Sández, ¿no? Sí, claro. Por antigüedad, digo, sería una de las más antiguas, tal vez de las que se tiene todavía en pie, que se encuentra a uno o dos terrenos de lo que fue Cafetalera Nacional, ¿no? Que es una de madera, que ahorita pues ya no se aprecia muy bien porque está ya absorbida por otros edificios, pero que ahí sigue la casita, y que pues por el tiempo y por el tipo de construcción, que es de madera justamente, vale la pena conservarse, ¿no? Sí, fíjate que tienes mucha razón. Aquí yo cometí un error. Lo que sucede es que yo lo tengo por ruta, ¿sí? Por ruta. ¿Dónde iniciaría la ruta y hacer ese recorrido, ¿no? ¿En qué orden están? Y precisamente ese fue el orden que le di. Y tienes mucha razón. Mi trabajo, ¿verdad?, que llega nada más. Yo todavía no integro el parque, todavía integro lo que viene haciendo el edificio Guajardo, que tiene algunos inmuebles por ahí también ya pues ya más de los 49 años, ¿verdad? Y el servicio que le han dado al pueblo, pero esa que tú acabas de mencionar, de la familia Sández, sí, esa sería la última de acuerdo a la ruta que se ha pretendido elaborar, ¿verdad? Y tienes mucha razón. Sí, yo creo que el error que cometí es cronológicamente, no. Yo lo tengo en un orden de ruta, tienes mucha razón. Una disculpa, ¿no? Digo, igual irlos mencionando ahí como se nos vayan presentando, ¿no? Igual ahorita las que, igual no cronológicamente, pero que se me viene a la mente, son las dos casitas iguales que usted le llama las gemelas, ¿no? Que están ahí sobre la avenida Hidalgo, que actualmente una es las instalaciones del INE, las oficinas del INE, y la de enseguida no recuerdo muy bien, creo que es de un partido político, no recuerdo exactamente, pero bueno, esas dos que en realidad pues han sido subdelegaciones, han sido telégrafos, han sido correos, durante mucho tiempo han sido lugares donde se presta un servicio a la comunidad, ¿no? Estuvo Saope también ahí, estuvo en los asentamientos de Catastro, bueno, hay muchos. Y que ahí sí valdría la pena, por el tipo de construcción también muy particular, con su circulito ahí arriba, unas cosas raras. Yo no sé si también sea de estas casas que se compraban en Estados Unidos, se veían y se armaban, o yo no sé, pero es muy particular la construcción. Mira, si nosotros vimos, ¿verdad?, la casa que le perteneció a la familia Aldrete, nos damos una idea que son de ese tipo. Sí, ¿verdad? Sí, porque precisamente la ventilación que tienen en la parte alta, así tenía también la de la familia Aldrete, ¿no? Que por ahí debe haber algunas imágenes que nos se puede comprobar lo que estamos comentando, de esas casas de madera. Pues esa también se nos fue, ¿verdad? Esa casa también se... Sí, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente. Ahí yo creo que podríamos hacer como parte de la Comisión de Patrimonio Cultural, que la historia no se perdiera, simplemente que buscáramos como tener en la memoria, guardar en la memoria esos inmuebles, pues, ¿por qué no documentarlos y como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Pueden encontrarse allá en el desierto o algo, y aquí estuvo sentado fulano de tal, así es. y eso lo podemos hacer.
Sí, aquí justamente el objetivo de comentar estos inmuebles es porque nosotros transitamos de manera continua por la ciudad y ya los ubicamos tan bien que no les damos la importancia histórica que tienen, ¿no? Los asumimos como que ahí están, allá han estado y ahí estarán por siempre. Cuando los perdemos es cuando empezamos, algunos desde luego, a valorar la historia. Hay otros que dicen qué bueno que se quemó porque ese estaba muy feo y ya es mejor construir otra cosa mejor, ¿no? Pero de estos que estamos hablando, aquí lo importante justamente es cómo, digo, a reserva de, claro, confirmar que eran de estas de catálogo, era interesante cómo las personas compraban las casas, ahora como compran las casas, las trailers, las famosas trailers, ¿no? Digo, es muy aventurado, pero cómo traían esas casas desarmadas, seguramente, desarmadas, y no, yo no sé si venía con una guía de construcción manual, no sé, sería interesante investigarlo, y cómo aquí llegaba el material y empezaban a construir las casas, pero todo se compraba en Estados Unidos y se transportaba hacia acá. Entonces, aquí lo interesante es eso, es de dónde, o sea, de dónde viene. Eso es muy importante. Hay que si nos remontamos a las entrevistas que hemos logrado por ahí hacer, nos damos cuenta que esa del señor Aldrete precisamente fue en una subasta en Nueva Orleans. Correcto. Y precisamente ese fue el edificio que les gustó y la trajeron precisamente para Ahora bien, lo cual indica que ya para traerlo no cualquiera lo puede traer. No, amigo, no. Seguramente costaba. Otra cosa muy importante que hay de los inmuebles es lo siguiente. Tenemos nosotros la casa del señor Gilbert, del rancho Gilbert en Valle de las Palmas. Quiero decirles que toda la madera en esos entonces se traía de San Diego, según las informaciones de gente que todavía tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Pues lo cual quiere decir que quien tenía pero esto es para hacerlas, sí, claro, pero claro. Quien tenía los recursos como la familia Aldrete o quienes hicieron esas casas tan interesantes de las gemelas, hay que ver que esa no es toda de madera, es de adobe. Sus fachadas son de madera. Muy probablemente fue un diseño traído de otras partes y armado aquí. Es lo interesante de todo esto es la historia, cómo se hizo esa. Sí. Y yo quiero, si me permiten, otra que no está, no sé si la traigas tú, pero ahorita lo traigo. Otra, bueno, aquí tenemos, esta no es una construcción, bueno, sí, lo que es el Hotel Tecate, que está sobre la avenida, la calle Lázaro Cárdenas, ¿no? Que actualmente abajo está un aire café, ¿no? Hay un café que somos muy ácidos, pero no vamos a hacer publicidad, pero ahí está un café justamente en el parque y arriba está el Hotel Tecate. Yo creo que en realidad solo es el edificio como tal, ¿no? Es decir, la parte baja que durante muchos años fue el Banamex, el Banco Nacional de México, al menos yo así lo recuerdo durante muchos años, y después, ya hacen su propio edificio el Banamex y ahí queda ya como locales comerciales. Pero ese edificio también debe ser de los 50 también, ¿no? Es el 1950, de la familia Limón de Tijuana. Ahí está. Sí, está ahí algo documentado. Sí. O sea, ese ya es mucho más reciente, ¿no? Pero cumple con esto de tener más de 49 años. Así es, ya lo cumple, así es. Y además que es un edificio, digamos, una esquinita icónica en Tecate, ¿no? Es decir, ¿quién no identifica esa esquinita, no? Digo, si digo el nombre del lugar, pues ahorita rápidamente lo identifica, ¿no? Pero es la que está ahí en el parque. Entonces, esa es icónico. Otro que vamos a cruzar, y aquí sí podemos tener que decir el nombre porque es Vox Populi, el Bar Diana. No, sí, claro. El Bar Diana, y no es por la construcción, no es porque esté bonito, sino por el tiempo que tiene y por el arraigo que tiene la comunidad del Tecate, ¿no? Así es. El Bar Diana como tal, y desde luego ligado a la ya historia, leyenda de la famosa Diana que se robaron, ¿no? Así que está ahora en la pura fuente, que ya no funciona, pero que hay fotos por ahí, una fotografía donde todavía está la Diana y que estaba la fuente funcionando, ¿no? Así es. Entonces, sería sí, tienes mucha razón respecto a la arquitectura, no nos dice nada.
De hecho no nos dice nada, pero esto me viene ahorita a la memoria de lo que ha sido el bar Diana, como lo fue. Y aquí lo dejamos con eso. Vamos a la siguiente cápsula y regresamos con esto. Ahí con... El Ayuntamiento de Tecate les da las más cordiales bienvenidas a esta gran fiesta tradicional de nuestro pueblo mágico, Tecate, Baja California. Los invitamos, familia, a que participen con... Pues como vieron, bienvenidos a la feria Tecate en Marcha. En esta ocasión el taller de historia fue invitado para participar, colaborar con una exposición fotográfica aquí a la entrada de la feria, y claro que con mucho gusto aceptamos esta invitación hecha por el Ayuntamiento de Tecate, especialmente por la presidenta municipal Nerida Fuentes. Y bueno, los estamos invitando para que vengan a ver esta exposición que se encuentra justamente a la entrada. Es una exposición que consta de 5 etapas. En la primera, dándole un reconocimiento a los pobladores originarios con 9 fotos de nativos. Después viene una segunda etapa donde podemos ver a los primeros rancheros o a los primeros propietarios de ranchos en el siglo XIX. Después entramos a la tercera etapa, que es el periodo de la colonia agrícola de Tecate, que aparece el plano que fue la base para la fundación de la ciudad, o tomar como base el 12 de octubre de 1892, y que ahora conmemoramos año con año, y algunos de estos propietarios de predios de ese momento. Y posteriormente tendremos 2 etapas más, que es ya siglo XX, una que parte de principios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, 1954, en donde podemos ver pues las primeras mancha urbana, los primeros pobladores, pensando en ya lo que hoy conocemos como Tecate específicamente. Y ya la segunda etapa o la quinta etapa de esta exposición, que es ya los últimos años, que le llamamos el Tecate contemporáneo, que es a partir de 1954, cuando ya es nombrado municipio de Tecate en su segunda etapa. Entonces, pues los invitamos a que vengan, vean las fotos y pues a lo mejor por ahí ven retratado a alguno de sus familiares. Muchas gracias y dense una vuelta por acá por la feria. Muy bien, pues regresamos y continuamos, don Emilio, con lo que se había quedado sobre el bar. Ya iba a contar unas anécdotas chuscas. No tanto así, porque yo nunca entré ahí. Tuve que hacer un... Platicaban. Oye, en serio, bueno, lo que queremos decir del bar Diana, que el edificio, ¿verdad?, su arquitectura no nos dice nada, pero lo que representa para la población es algo que no debe perderse. Así es. Muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, ahí hay se puede decir lo siguiente: ahí han recaído desde los altos funcionarios hasta los de menos categoría, de menos rango, esa es la verdad, ¿no? Y me consta porque yo trabajé 13 años precisamente en el edificio Guajardo, ¿no? 13 años estuve trabajando ahí, ¿verdad?, en unas oficinas de un bufete contable y jurídico. Y pues de hecho, cuando los patrones ¿sabes qué? Si nos buscan, nada más nos buscan, ya sabes dónde. Así es de que era muy común que a eso de la 1 o 2 de la tarde bajaran, ¿verdad?, a ese edificio a refrescarse, ¿verdad? Y otra cosa muy interesante que muchas veces tal vez el pueblo no recuerde, o tal vez algunos lo tengan en la memoria y saben de este dato. Miren, después de los bailes en Tecate, esos bailes que se terminaban 1 o 2 de la mañana, el bar Diana estaba
estaba abierta, ahí estaba. Pasaban a refrescarse. Sí, pasaban a refrescarse o a rematar o a completarse. Así es. Eso me recuerda también un restaurante muy pequeño, el Tacos Place. Después de que salían del bar Diana o de un baile de aquellos de antaño, también el Tacos Place se llenó para ir a alimentarse de las famosas ¿cómo se llaman? Quesadillas de pancita. Estilo doña Cipriana Pérez, así es, el pozole, los tamales, las tostadas, los tacos dorados con doña Cipriana. Y yo creo que aquellas personas que me están escuchando, están viendo el programa, me dirán que tengo razón, porque eso es verídico. Algunas veces me tocó también estar casi amanecido en ese lugar, porque me gustaba siempre acompañar a unos amigos que les gustaba convivir de esa manera. Hago la creación en esos años, yo todavía no probaba ni lo que es de licor, pero me estaban tomando. Todavía no se echaba a perder. Todavía me echaba a perder. Ahorita ya sí, ya. Me estoy recomponiendo, ¿no? Sí. Estoy rectificando. Y eso es lo que era el Diana en aquellos años. Otras personas que vivieron esas experiencias de convivir ahí tendrán muchas anécdotas muy bonitas, muy interesantes, pero lo que se me hace más interesante es que en la última entrevista que yo hice a la familia, a Carlos principalmente, es que en aquellos años no era apto para mujeres. No. Difícilmente entraba una mujer ahí, en aquello, como ahora en estos tiempos. Es un lugar familiar, así es, de mucho respeto, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, van familias ahí. Con sus niños y todo. Bueno, muy probablemente. Bueno, hay una. Es familiar, bueno, pues ya de gente adulta, ¿no? Puede ir el papá, la mamá, los hijos, ¿por qué no, verdad? Si quieren. Es más, y no solamente el licor vende, pues hay sodas, hay otras cosas que se pueden tomar ahí. Pero ya suena comercial. Sí. A ver si no nos cobran. ¿Sí? Pero sí, eso a grandes rasgos, eso ha sido el bar Diana, sí, en la actualidad, y que la verdad, no sé cuántos años o cuántas generaciones, ¿verdad?, de la familia vayan a sostener este ícono de nuestro pueblo, porque es un ícono, sí, que representa. Aquí vamos a omitir por esta ocasión la iglesia, porque esa ya hemos hablado de ella y le hemos dedicado un programa completo. Sí, claro. Habrá que mencionar a la estación del ferrocarril, que también dentro de estos íconos, tanto por su construcción como por su antigüedad, que es de 1919. Entonces también es algo importante. Espero que todos ubiquemos dónde está la estación del ferrocarril, pero en alguna ocasión, platicando con una persona que no es de Tecate, pero que ya tiene mucho tiempo radicado en Tecate, mucho tiempo, estoy hablando de 20 años, hablaba sobre la estación del ferrocarril y me preguntaba, ¿y dónde está esa? Yo no sé dónde queda. Dije, pues si andamos perdidos, ¿no? Entonces, espero que todos sepan dónde está, y si no, pues pregunten ahí para llegar a la estación del ferrocarril, que creo que también es un edificio icónico aquí en Tecate, claro. Entonces, por su construcción y por el tiempo que tiene, ¿no? Justamente la semana pasada hicimos algunas tomas, las cuales se las presentaremos la próxima semana para que las puedan ver, todas las tomas que hicimos ahí del interior. Del exterior ya lo conocemos, creo que todos. En lo personal, la parte del interior yo no la conocía, aunque durante mucho tiempo estuvo abandonada, estoy hablando de hace muchos años, y que pues cualquier persona puede entrar. Yo nunca entré, y ya cuando se le hacen los trabajos de remodelación. Sí, ya de remodelación o trabajos de arquitectónicamente de restauración es la palabra, de restauración, ¿no? Sí, de restauración, y ya queda cerrada, pues ya nunca puede entrar, ¿no? Entonces apenas la voy conociendo por dentro, entonces es interesante para que ustedes la vean también, ¿no? Pero bueno, eso las dejaremos para otro programa. Ahorita creo que es de las que trae don Emilio, es importante porque
como que las icónicas ya las dijimos, pero aquí las que de Don Emilio no son tan icónicas porque no todas las ubicamos, sin embargo son importantes por el tipo de construcción o por el tiempo que tienen, ¿no, Don Emilio? Sí, miren, hace algún tiempo precisamente este trabajo lo presentamos por ahí en una reunión de Pueblo Mágico. Tal es así que pues en aquel entonces Carla, ¿cómo se llamaba la que estaba en? Carla Ivonne Moreno. Carla Ivonne Moreno estaba al frente de lo que viene siendo esa dependencia, ¿cómo se llama? Infladem, no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que le pareció pues interesante el proyecto y pues le facilité una copia de ese trabajo, pero hubo quien precisamente en esa reunión me dice, oiga, ¿y por qué no incluyen la casa del señor Villarreal? O sea, donde vivió don Pepe Villarreal, y por cierto que ahí vive su familia. De momento, pues no se me hizo que tiene interesante la casa, ¿verdad? Que tiene interesante la casa. Y no le vi algo así como para tomarle en cuenta, sin embargo, pues rastreando, ¿verdad?, algo de la historia de ese inmueble, a reserva de darle una revisadita más profunda, ¿verdad?, a lo que representa ese inmueble en Tecate. Me doy cuenta que es de 1938-39. Ah, caramba. Con esas. Y por cierto que me doy cuenta también que en el periodo de Gustavo Gutiérrez como delegado en Tecate, un personajazo, el señor Gutiérrez, por lo que dejó para beneficio del pueblo de Tecate. En el periodo de este señor, bueno, esa fue primeramente la casa de él, hasta donde tengo los datos. Tengo entendido que él la mandó a hacer, allí vivió, y ya para los 40 y tantos, ya no sé si cuando Pepe Villarreal llega antes de 1950 a Tecate, vivió ahí. Tengo entendido que Pepe Villarreal vivió en Loma Linda, algo parece que vivió en Loma Linda, si mal no recuerdo los datos que por ahí me pasaron, me dieron a conocer. Entonces, mirando pues la fachada de la casa, habría que poner un poquito más de interés. Bueno, pues fue este personaje de don Gustavo Gutiérrez. Además, quiero decirles un adelanto por aquellos que no conocen. Hace días me preguntaba un amigo de nosotros que también pertenece a Taller Historia, ya está sentado en acta de constituciones. Oye, don Emilio, ¿usted tiene datos de esa casa? Fíjate que sí. Entonces, mira, hay otra cosa muy interesante. A don Gustavo Gutiérrez hay que darle las gracias por esto. Fue en su periodo cuando se plantan los árboles que están en el parque. Los árboles los que ya quitaron. No. Que se escaparon. Esos son los fresnos y todo lo que ha permanecido. Sí, le han hecho algunas podas, ¿no? Se le llama así, podas, ¿no? Sí, es porque ya están las ramas muy altas, muy gruesas y con peligro de caerse y causar algún accidente. Bueno, pues eso es. Y creo que esta entrevista que hice por allá hace unos 15 años, hace como unos 15 o más, hice esta entrevista de la que estoy platicando ahorita, pero de los árboles, porque la de la casa apenas tendré un año de haberla hecho, Entonces, y por ahí otro personaje que entrevisté también ya me dio a conocer otras personas más que colaboraron para la plantación de los árboles, y esto no nos deja mentir por lo siguiente, Héctor. Tú tienes o tenemos como Taller Historia una fotografía de 1939 del Parque del Kiosco. Es cierto, ¿no? Sí. Entonces los árboles se ven casi menos de 1 metro. Si los árboles si en 1938 fueron plantados
en 1939, pues ahí está la clave. Es una varita de un metro, más o menos, ¿no? Sí. Entonces hay mucha razón en el testimonio de estas personas. Pues es algo de don Gustavo Gutiérrez y de la casa donde vive la familia Villarreal. Pues muy bien. Y que además la casa a mí me parece que sí, que cuando le puse atención, lo primero que se me vino a la mente es que es de esas casas donde las paredes son de adobe y que son de esas paredes anchas, ¿no? Es a reserva de que nunca he entrado, pero es lo primero que se me vino a la mente, que es de ese periodo de las casas de adobe donde pues se hacían anchas las paredes y pues cuál frío, cuál calor. Sí, tuve la oportunidad de en vida de nuestro buen amigo Pepe Villarreal, ¿verdad? Me invitó una vez y estuve platicando con él precisamente, y conozco algo de la casa, no la conozco en su totalidad, pero sí en la parte donde platicamos sí se ve que es una construcción que interesa precisamente para este proyecto de la sí. Y ahí ¿Por sí, qué? Por las bases que estamos presentando. Así es. Bueno, pues por esta ocasión se nos acabó el tiempo. Yo creo que continuaremos el próximo con el mismo tema. Me gustaría sí, que lo votáramos. Que continuamos con el mismo tema la próxima semana. Si gusta acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Continuaremos con estos edificios, bienes muebles, y si nos queda tiempo entraremos con algunas tradiciones o algunos bienes inmuebles para ponerlo igual a su consideración, ¿no? Por esta ocasión, bueno, pues agradecemos que nos haya permitido en sus hogares, agradecemos a California Medios, a Rubén Amavisca, desde luego, profe, don Emilio. Gracias. Y pues a ustedes los invitamos a que nos den más información en las redes sociales que aparecen, que han estado apareciendo aquí en el programa, pues que nos digan si faltan algunos para mencionarlos también, o si conocen más historia de estos, pues también lo hagan, ¿no? Igualmente, si conocen algo, pues aquí algo que hemos estado apoyando en el taller de historia es a este proyecto de Tecate Tiempo Hermético con Adair Villarreal. Pues igual ahí chequen nuestros comentarios en la página y súmense al proyecto, entren a Tecate, a tiempohermético.com/Tecate y den su comentario, su opinión, den su testimonio. Súmense al proyecto, creo que es interesante y nos parece que nos dejará bastantes testimonios. Entonces, pues que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.